Muy bien, gracias por la sugerencia. Ahí está grabado. Entonces después también lo subimos, lo vamos a subir. Y ahora vuelvo al apunte de inferencia estadística. A partir entonces del conjunto de datos descriptivos, si yo quiero que esos datos, que son de una muestra, empezar a sacar conclusiones sobre la población, voy a aplicar metodología que se llama inferencia estadística. Lo que voy a estar haciendo ahí es haciendo inferencia estadística. A veces hasta se utiliza esta terminología, ¿no? Que uno dice, el promedio me da tanto, pero estadísticamente, se utiliza esta terminología, estadísticamente el valor poblacional es, y se puede acercar a ese promedio de la muestra. Cuando uno dice, está hablando estadísticamente, afirmando algo, es que lo está haciendo a través de inferencia estadística. Muy bien, entonces son dos temas, la estimación puntual y la prueba de hipótesis. Hoy vamos a dar estimación puntual, miércoles que viene prueba de hipótesis, si los tiempos que yo estimo son los correctos. La estimación de parámetros. Nosotros teníamos una población con dos parámetros desconocidos, la población normal, hablemos de esa manera, con dos parámetros desconocidos, que es la medida de posición central y la medida de dispersión. La medida de posición central, en la unidad anterior, el símbolo era mu, y la medida de dispersión, el símbolo era el sigma. Esos son los parámetros poblacionales. Generalmente, en una población desconocida. Entonces yo lo tengo que estimar y hacer inferencia estadística. La estimación del parámetro desconocido, acá van a ver una simbología, símbolo así, el círculo con una raya, es el parámetro desconocido, y cuando le pongo así un sombrerito, sería el estimador. Esto es una cuestión así como para ir haciéndolo genérico, y uno dice, si el promedio es el estimador del valor poblacional desconocido mu, y el S cuadrado, que es la variancia de la muestra, es el estimador entonces del sigma al cuadrado, que es la variancia de la población. Y esto si sigue las propiedades de insesgado, que no está sesgado, si sigue como diciendo, bueno, sigue una distribución normal, porque si tuviéramos algo sesgo de formaciones de la curva, y no siguiera la distribución normal, no se podría afirmar esto, ¿no? Pero siempre bajo el supuesto que sigue la distribución normal, que sería simétrica, todo alrededor de los valores centrales y con la forma del sigma, entonces el promedio de la muestra es la estimación del mu. Y la variancia de la muestra es la estimación de la variancia poblacional. Esto se llama estimación puntual, porque yo lo hago, el valor de la muestra lo estimo en forma puntual al valor de la población. Eso es lo que se llama estimación puntual. Ahora, dentro, como es una muestra, si yo tomara otra muestra puedo sacar otro promedio, y si tomara otra muestra puedo sacar otro promedio, y puedo tener distintos estimadores puntuales, yo podría establecer un rango diciendo que el verdadero valor de la población, mu, por ejemplo, va a estar entre un valor y otro valor. Cuando lo hago y lo planteo de esa manera, entonces eso se llama estimación por intervalo, que sigue acá en el apunte, donde decimos una estimación por intervalo del parámetro desconocido poblacional es un intervalo de esta manera. O sea, una estimación menor, que va a ser menor al valor del parámetro, y eso va a ser menor a una estimación superior. O sea que va a estar entre dos rangos. Esos valores de inferior y superior van a depender del estimador puntual de la muestra, en particular, y que sigue una distribución muestral. En el caso, nosotros estamos viendo que la distribución muestral es hasta ahora la que decimos que es la más importante, es la distribución muestral, la normal. Bueno, si hay preguntas,
si hay algún comentario, lo van diciendo, ¿eh? Estamos acá en algo teórico, con desarrollo, pero estamos tratando de explicar paso a paso. Entonces, la estimación por intervalo es el valor desconocido, ponerlo entre dos valores que lo tengo que estimar. Y asociado a la unidad anterior con un valor de probabilidad, eso que uno logra estimar, la probabilidad del intervalo de confianza va a ser igual a un valor de tabla, ¿eh? Recordemos que estuvimos en la unidad anterior trabajando con el valor de tabla. Acá lo pone con un símbolo alfa, donde alfa va a ser de 0 a 1. Antes lo estábamos, ese es el valor de probabilidad del alfa. Y el z era el estandarizado. El alfa sería lo que recordemos en la unidad anterior, lo sombreado de la curva normal. Eso que está sombreado era el alfa. Vamos a ver si está más abajo. La curva normal acá está, ¿eh? El alfa es lo que estaría acá, que siempre lo mostrábamos, en los extremos, ¿eh? Que está sombreado. Si tenemos un intervalo de confianza que va a estar de un lado y del otro, entonces el alfa lo divide por 2 acá. En el desarrollo lo divide por 2 porque va a estar en un intervalo que va a ser Z1 y Z2. Y en el medio va a ser 1 menos alfa. Esos son los valores de probabilidad. Entonces en la curva lo tenemos de esta manera. Y en el eje horizontal es el valor Z, que es el estandarizado, que ya sabemos estandarizar de la unidad anterior. ¿Cómo lo ven? Se va complicando. Estábamos acá arriba, ¿eh? Estimación por intervalo. ¿Algún comentario? Profe, entonces el alfa determina el intervalo. El alfa es el área sombreada. Tengo también la pizarra, a ver si puedo, como si fuera un pizarrón, ¿se acuerdan? Vamos a ver la pizarra. A ver si, no es el intervalo, ¿eh? Acá vamos a, lo que yo estuve comentando recién, vamos a ver si lo puedo dibujar. Están viendo la pizarra en blanco, ¿no es cierto? Bueno, tenemos este es el eje, y este es el eje Z. La curva normal hace de esta manera, hace así. Esto que se ve acá sombreado es el alfa. Esto es el alfa. Y lo que no está sombreado es 1 menos alfa. ¿Entendió? ¿Se entiende? Claro, no entendía porque el otro era 1 menos alfa, entonces te daría lo que estaba, digamos, entre las dos líneas verticales. Claro. Esto es lo que estuvimos viendo así en la clase pasada, y tratábamos de ver la probabilidad de acá. Nosotros lo llamábamos probabilidad. Bueno, el alfa sería la probabilidad, lo que utiliza otra nomenclatura, pero es más o menos lo mismo que estuvimos viendo. El alfa es lo que está sombreado de esta manera. Nosotros íbamos a la tabla y ¿qué encontrábamos? 1 menos alfa. Encontrábamos el acumulado de Z de la izquierda hacia la derecha, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ahora está presentando lo que es estimación puntual, intervalo de confianza, lo está presentando de esta manera. Y lo presenta, ahora lo vamos a hacer así. Lo presenta ahora, hago otra vez la raya, me dice que tengo acá un Z1 y acá tengo un Z2. Tenemos la curva del Z1 y acá la curva del Z2. Bueno,
Entonces, si a mí me dan el dato de alfa, para hacer el cálculo de intervalo de confianza, tenemos esto sombreado y vamos a tener esto sombreado. Y esto sería alfa dividido 2. Y esto sería alfa dividido 2. Y en el medio sería 1 menos alfa. Que es lo que nos presentaron recién. ¿Estamos? Antes, en la unidad número 3, en lugar de llamarlo alfa, lo llamamos probabilidad, un número. Lo buscábamos en la tabla, íbamos al valor de z, buscábamos el acumulado a z1, después lo restábamos con el z2, lo llamábamos probabilidad. Nosotros, en la unidad anterior, esto era una probabilidad que estaba en la curva normal. Como lo empieza a desarrollar en términos muy genéricos, muy teórico, esta teoría sirve para cualquier parámetro que uno quiera estimar dentro de estadística, entonces lo empieza a utilizar con terminología muy genérica. Bueno, vamos a volver al apunte. Volvemos al apunte. Y la estimación por intervalo, la probabilidad de la estimación por intervalo es el valor de probabilidad que uno puede obtener, que lo da como alfa. Bien, hasta ahí estamos. Nos dan acá unos ejemplos que si el alfa es 0,05, tiene un valor de probabilidad o un intervalo de confianza del 95%, tiene una probabilidad asociada de 0,95. Y si el valor de alfa es 0,01, el valor de intervalo de confianza es 0,99. Ustedes los pueden buscar en la tabla. Utilizamos las mismas tablas normales. No la tengo abierta ahora justo la tabla. Ahora la vamos a abrir. Estos dos datos, de alfa 005 y 001, son los valores que más se usan en el uso de la aplicación de la curva normal. Uno dice que si tiene un valor z aproximado de 2, vamos a tener una probabilidad, un nivel de confianza del 95. Y si tenemos un valor de z aproximado de 3, vamos a tener un nivel de confianza del 99. El valor de z en realidad, si lo buscan en la tabla, va a dar 2,97 en lugar de 3, pero se suele empezar a redondear en 3. Así se utiliza para la industria, digamos. Si estuviéramos en otro tipo de aplicación de estadística, se sigue exactamente el valor de tabla y hasta 4 dígitos, 5 dígitos. Pero después, cuando hasta lleguen a ver control de calidad o gestión de calidad, van a ver que los dos niveles de Z o de estadística que se utilizan es el valor de Z2 y el valor de Z3, uno asociado al 95 y otro asociado al 99. Y el valor de probabilidad es 0,01 y el valor para el 99 y el 0,05 de alfa para el valor de 95. Esos son los dos ejemplos que se utilizan. Intervalo de confianza para la media poblacional mu, como estuvimos dando, el X sigue una normal mu y variancia al cuadrado. Y el promedio, que también sigue una distribución normal, mu, variancia al cuadrado dividido L. El promedio también sigue una distribución normal, creo que ya lo había dado en las clases anteriores. Y esto justo se necesita que aparezca el N para después hacer el cálculo de tamaño de muestra. Esto se lo había mostrado anteriormente, donde tenemos la distribución normal. Si uno lo estandariza, vamos a tener que el valor mu es 0, la forma se lo da la variancia,
y vamos a tener los extremos que lo llamamos alfa. Si esto, al tener dos cálculos, Z1 y Z2, los alfa los dividimos por 2. Si estamos manejando la distribución del promedio, entonces va a ser mu sigma cuadrado dividido el n. Cuando a esto lo estandarizo, el z va a ser promedio menos mu dividido sigma dividido raíz de n. Automáticamente acá yo puedo empezar con esto que vemos acá. Me va a servir a mí para hacer el cálculo de tamaño de muestra o de la definición de la muestra. Son conceptos teóricos que voy agregando. Son conceptos teóricos que voy agregando. A ver si sigue el tamaño de muestra. Un segundito. Ven todas las demostraciones que hay acá. Ahora lo vamos a ir viendo y después tenemos un ejemplo de cálculo. Voy a pasar otra vez a la pizarra. Bueno, pongo texto. Y les voy contando esto. Recién, ¿qué dijimos? Dijimos que X tiene una distribución normal, como no tengo símbolo, lo pongo así, mu, y vamos a poner una S grande, sigma. Y cierro el paréntesis. ¿Está bien? Yo para escribir y que me vuelvan a seguir. La clase pasada también lo había hablado. Si tenemos el X promedio, sigue también una distribución normal, entre paréntesis, el mismo valor desconocido poblacional, con el S cuadrado, perdón, el 2, y acá se divide al cuadrado el tamaño de la muestra. Esta es lo que estábamos viendo en el apunte. Lo pongo con otra simbología. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque también dentro de la unidad tenemos que explicar lo que es muestreo. Tenemos que explicar lo que es muestreo. Nosotros, si tenemos que trabajar con un conjunto de datos, el Excel que yo les mandé tenía 50 datos, pero las profesoras en el primer cuatrimestre le habrán dado 20 datos, calcúlenme el promedio, calcúlenme un desvío estándar, o de 20 datos, calcúlenme el porcentaje. Y uno se podría preguntar, ¿de dónde sale el número 20? O después tengo un conjunto del número 50 datos, o a veces que trabajo con 100 datos, o hacen una encuesta, hay encuestas políticas, etcétera, y en Rosario, que somos 1 millón de habitantes, y por ahí hacen 400 datos en una encuesta. En Rosario uno dice, es mucho, es poco. Si uno cuando va a trabajar con un conjunto de representación de la población, una muestra, lo más común es decir, bueno, trabajo con el 1% de la población, la muestra es del 1%. Y esa terminología es errónea. Si yo quiero tener un número de muestra que sea adecuado para hacer después estadística descriptiva o para hacer inferencia estadística, lo que tengo que hacer es que el n, obtenerlo de una fórmula. En el apunte está desarrollada la fórmula. Y
Y yo se los puedo mostrar de esta manera acá, como lo vamos a ir haciendo ahora. También, porque acá pusimos variables continuas, también el valor de P, que es un porcentaje, y el P promedio, porque esto también lo tenemos, ustedes han visto, variables cualitativas, sigue una distribución, donde tenemos un valor P poblacional y vamos a tener también el de la variancia. Vamos a tener el valor P mayúscula poblacional y tenemos la variancia al cuadrado dividido N. En el apuntes tenemos variable discreta que podría ser otra. Un segundito que estoy viendo para no hacer lío y seguir. Bueno, yo le escribí también la variable discreta. Esto lo tendríamos que sacar. Lo de variable discreta para no, porque en el apunte no está para que no se haga lío. Listo, entonces estamos acá donde yo tengo que el X tiene una distribución normal, parámetro mu y variancia, y el X promedio tiene una distribución normal, parámetro mu y variancia, lo único que desvío de N. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que calcular el tamaño de la muestra. La muestra tiene que ser representativa de la población. Tiene que ser representativa de la población. Y el N va a tener una fórmula. ¿Me vienen siguiendo, no? No, no lo estoy mareando ni nada, profe. ¿no? Porque como tengo que pasar de una página a la otra. Ahora como más estreo, o menos, más o menos. Yo estoy salteándome la demostración, donde voy a poner la fórmula del N, y ahora la pasamos a explicar. Yo, para evitar todo el desarrollo matemático, le estoy escribiendo acá en forma resumida. Entonces, como quiero buscar una representación de una población para poder hacer buenas conclusiones, hacer inferencia estadística, haciendo y utilizando el concepto de intervalo de confianza, a partir de que el X promedio sigue una distribución de
valor parámetro mu y la variancia al cuadrado dividido n, y recordemos que las estimaciones puntuales para cada uno de estos es promedio y desvío estándar, entonces hay una fórmula n que va a ser igual a z al cuadrado por el s al cuadrado, que sería la variancia de la muestra, dividido el e. El z, ¿qué es el z? Que lo estuvimos viendo hasta en la unidad anterior. El z es el valor de tabla, o de probabilidad, el valor, no de probabilidad, el valor de tabla que tiene asociado una probabilidad normal. El S es el de la muestra. El S cuadrado sería la varianza de muestra. Y el E, el valor de E, ¿qué sería el valor de E? ¿Por qué lo ponemos E como un error? En un intervalo de confianza, si yo digo que el valor poblacional mu, que lo desconozco, está entre un valor inferior y un valor inferior, el valor de E es el más menos ese error que tiene de valor inferior a valor superior. Es el más menos ese error. Entonces, por ejemplo, lo ponemos acá, error más menos. Error más menos. Bueno. Y ahí va a salir el tamaño de la muestra. Y ahí va a salir, ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Y ahí va a salir el tamaño de la muestra. Alguno que tenga alguna calculadora a mano, y me ayuda con algunos cálculos. Si yo estuvimos diciendo que hoy trabajamos con probabilidades de 0,95 o 95% y probabilidades del 99 o 99%. Si trabajamos con la probabilidad, vamos a poner un ejemplo, del 99%. ¿Cuál es el valor de z asociado, que lo dijimos recién? ¿Cuál es el valor de z asociado? 3. 3. Muy bien. Entonces acá sería, ya conocemos, voy a determinar un cálculo de tamaño de muestra donde yo quiero tener un nivel de confianza, que la muestra que a mí me represente tenga el 99%. Entonces yo ya ahí sé que el valor de z es 3. Entonces vamos a escribir acá en la fórmula z igual a 3, esto va a tener un nivel de confianza del 99%. Ya lo tengo. El S cuadrado lo saco de la muestra, de alguna muestra, de muestra anterior. Yo voy a decir, pero si yo todavía no calculé el tamaño de la muestra y tengo un S cuadrado, puede venir el S cuadrado de muestras anteriores que yo siempre vengo trabajando. Imagínense, ustedes trabajan con lote en una empresa, sacan muestras, siempre trabajan con lote. Puede ser que venga de una muestra anterior, el desvío estándar. Puede ser que venga de valores que ya me lo da la fábrica de la máquina, que me dice, esta envasadora trabaja a tal parámetro y con un desvío de tanto, me lo puede dar. O puedo hacer una prueba piloto y empiezo a sacar los primeros datos con una muestra. Entonces yo tengo una idea de dispersión. Y supónganse que el valor del S me da 2, entonces el ejemplo, que puede venir, el S vale igual a 2, puede venir de una muestra anterior, puede venir que me lo da una fábrica, o puede venir porque yo hago una prueba piloto y me da 2. Por lo tanto va a ser 2 al cuadrado. Y el más menos error es el intervalo que uno quiere como que sea una estimación buena. Si yo tengo un promedio que quiero calcular, y el promedio a lo mejor es 300, y yo digo, bueno, que el promedio, que el valor esté entre 302 y 298. Entonces el más menos del error va a ser, que eso es el investigador, el investigador, el estadístico, que va también a determinar, y lo pongo así en número redondo, y vamos a tener un valor de 2, más y menos. Bueno, y ahí tenemos cuánto va a dar el tamaño de la n. ¿Cuánto da n? N va a ser igual a 9 por 4 dividido... Profe,
¿Puede volver a explicar cómo sacó el E? El E, sí. El E lo define... La variancia de la muestra, yo pues me acuerdo del problema 9 que era con el café, por ejemplo, que decía que el 5% no respetaba el peso promedio de la producción. ¿Eso sería la variancia de la muestra, digamos, lo que varía del estándar? No, la variancia es cuando vos el conjunto de datos lo metés y aplicás la fórmula y te sale cuál es la dispersión. La variancia es el desvío estándar al cuadrado, es la dispersión que tienen los datos, cómo se dispersan los datos alrededor del promedio. Es una medida de posición de dispersión. Yo tengo el mu, que es estimado con el promedio, en la medida de posición central. Y el S, o que lo puse acá con mayúscula, o la variancia al cuadrado, es la medida de dispersión. ¿Cómo se distribuyen los datos alrededor del promedio? Y se hace por cálculo. El E es el error de más o menos, el error de que uno quiere tener como de intervalo de confianza. Y lo define el estadístico, lo define el investigador. Lo voy a escribir. Cuando yo tengo un intervalo de confianza, yo podría decir que el promedio chiquito menos 2 va a ser menor al valor U que no conozco, y esto va a ser menor a X más 2. Yo ahí defino intervalo de confianza. Eso que definí como el error de un lado y del otro, que sería el error de la estimación puntual, más o menos 2, lo define el estadístico, podría definir 3, podría definir 5. Cuanto más grande es el número del valor poblacional, voy a hacer un intervalo más amplio, y cuando yo lo ponga más chico, va a ser un intervalo más chico. Pero lo define, porque yo tengo que hacer un cálculo de tamaño de la muestra, lo define el investigador. Entonces, ese más y menos error, esto que se ve así acá, eso que se ve ahí, es el error, definido por el investigador. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de tamaño de la muestra? ¿Cuánto me da el tamaño? ¿Cuánto me da a mí, con este ejemplo, cuánto me da el n? 3 al cuadrado por 4, o sea, 9 por 4 dividido 2. 18, profe. 18. 36 dividido 2 me da un tamaño de 18. Y ahí sale un primer cálculo de un tamaño de muestra. ¿Se entendió? O sea que ese número sería la población con la que se va a trabajar. Exactamente. Rápidamente, si yo dijera que el valor poblacional está entre menos 1 y más 1, digamos que lo achico al intervalo, entonces en lugar de dividido 2 va a ser 1, y me da 36. Fíjense cómo el tamaño de la muestra aumentó, porque yo el intervalo más o menos lo define el investigador. Es más, yo puedo proponer en un proyecto de investigación de estadístico varios tamaños de muestra y digo con qué nivel de confianza tengo, con qué más o menos error me voy a presentar. Después también podríamos tener la otra, acá se ve un desvío estándar chico, uno podría tener un desvío estándar mucho más grande también, dependiendo de las muestras que uno tenga, y así yo calculo el valor de tamaño n. Vamos ahora al apunte, porque yo hice todo un salteo de paso para ver si ustedes comprenden rápido los cálculos de tamaño de la muestra. ¿De dónde sale la muestra? ¿De dónde sale la muestra?
Una vez hubo un estadístico que, para no andar haciendo todos estos cálculos, desarrolló tablas de muestreo, tablas de planes de muestreo, y eso no lo vemos ahora en la materia de estadística y probabilidades. Lo vamos a ver en la próxima de control de calidad. Cuando hagamos control de calidad en la otra materia que sigue, y que uno quiera decir, yo voy a hacer un control de calidad a un conjunto de datos, y para no andar haciendo esta fórmula que acabo de decir, ya está todo tabulado también, como está en la normal. En función de tal error, de nivel de confianza, me sale cuál es el tamaño de muestra, tiene un montón de variantes, digamos, cuál es el tamaño de muestra, y es el que aplico. Pero lo vemos en otra materia, porque acá yo no vi tabulación, planes de muestreo tabulado. Solamente en esta materia estamos viendo, explicando la teoría de dónde salen las muestras. Vuelvo al apunte. Bueno, acá está la fórmula. Z1, el Z menos, el Z1 menos alfa, que sería el valor, por el sigma al cuadrado menos el error. El Z sería el que uno busca, que yo les dije antes, la variancia que uno la consigue, y el error, el más menos, lo pone acá. Esto tiene todo un desarrollo, vienen para arriba, que yo me lo fui salteando. Lo vamos a hacer rápido. Cuando yo pasé al Paintbrush, ahí a la pizarra, estábamos acá, donde yo le decía que el promedio tenía una distribución normal con mu y sigma al cuadrado. Lo que nos interesaba a nosotros era el n. Entonces, si esto yo lo estandarizo, es el promedio menos mu dividido el sigma sobre la raíz de n, y de acá empieza a hacer, bueno, hace el cálculo acá de probabilidades también, ¿no? Pero despeja al n, lo va despejando al n para poder hacer el valor de curva normal. Como lo ven acá. Acá damos un ejemplo: si una muestra aleatoria de tamaño de 20, ya me lo digo, población normal, con variancia 2,25, tiene una media de 64,3. Esto de 2,25 y 64,3 viene de una muestra que uno va tomando. Construye un intervalo de confianza del 95% de confianza para conocer el valor mu, que no lo conocemos, que es el valor poblacional. Entonces vamos a trabajar con el nivel de confianza del 95. 1 menos alfa, a nivel porcentual, es 95%, por lo tanto el alfa es 0,05. Les recuerdo que esto es redondeando, porque si no sería otro valor si uno busca en tabla, pero se suele usar de esto. El n es 20, ya me lo da acá el problema, el n de 20. La variancia al cuadrado ya me lo dio, 2,25, si aplico la raíz cuadrada al sigma me sale 15. Y el promedio lo tengo que es 64,3. ¿Cómo se calculan los intervalos de confianza? Bueno, el 64,3, que es el promedio, menos es el Z por el Z por el sigma por raíz de n. Y después, en el otro intervalo, es el promedio más el Z por el desvío sobre la raíz de n. Así se construye los intervalos. Si hago este cálculo, me sale que el valor poblacional verdadero va a estar entre 57,7 y 70,9.
Por lo tanto, yo no les voy a dar buscar tabla ahora. Yo les voy a dar o 95% o 99% y que se aplique así en forma rápida, digamos, ¿no? Cuando hagamos algún trabajito. ¿Se entendió esto o no? 1 menos alfa, 95. Acá tenemos el ejemplo. Ustedes si tienen el apunte lo pueden ver. Estamos en la página 3 del apunte. Así lo próximo yo le paso unos datos y hacemos un ejemplo de cálculo de intervalo de confianza para curva normal. ¿Lo entendieron? Vamos a los ejercicios. Acá hay desarrollo teórico, pasamos de largo. Vamos a los ejercicios, déjenme elegir alguno. El primero, la medida de los diámetros de un rodamiento tiene un desvío estándar de 0,042 centímetros. Se seleccionó una muestra aleatoria de 200 bolas de rodamientos producidas por una máquina en una semana y tiene una media de 0,824 centímetros. Hallar el intervalo de confianza para el 95 y para el 99%. Vamos a hacer este ejercicio, a ver si lo hacemos en los próximos 20 minutos y queda claro el ejercicio número 1. Las medidas del diámetro de rodamiento tiene un desvío estándar, la medida del diámetro de rodamiento, de 0,042 centímetros. Alguno que tenga una calculadora y que tomemos estos datos. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos el desvío, yo lo estoy escribiendo primero en un papel, así después lo pasamos a la pizarra. Ya lo tengo anotado. Ahora me voy a la pizarra. Me voy a la pizarra. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que está en el primero de ejemplo. Vamos a escribir los datos. Me dicen que tengo un promedio, lo pongo así con X, promedio, igual 0,824. Y tengo un desvío estándar igual 0,042. Y tengo un tamaño de la muestra igual a 200. Me dicen que construya intervalo de confianza para 0,95 y para 0,99. Para 0,95 el Z va a valer 2, ya lo dijimos varias veces, y 0,99 el Z va a ser igual a 3. Entonces, un intervalo de confianza va a ser XP menos, vamos a empezar con el de 0
95, que va a ser 2. Profe, no se está viendo la pizarra. Ah, perdón. Me olvidé entonces me olvidé de cambiar. Yo empecé a escribir acá. ¿La ven ahora la pizarra? Lo que estaba leyendo era escribiendo. ¿Lo ven la pizarra ahora? Sí, ahora sí. Sí, se ve. Bueno. ¿Y ahora dónde había quedado? Bueno, entonces, tengo que calcular el intervalo de confianza. Para hacer un 95 vamos a empezar primero. Y es 2, era el Z, 2 por, le pongo un puntito, 0,042 dividido, dividido la raíz de 200. Y después tengo que, si hay alguien que lo pueda hacer con la calculadora, me lo dice, ¿eh? Y el otro es XP más 2 por 0,042 dividido la raíz de 200. Esto no es coma. Ahí tenemos el intervalo de confianza para cada uno. ¿Tienen alguna calculadora? Raíz de 200, ¿cuánto da? $14,14. Después sigue 2, 1, 3. 14, vamos a ponerle 14. 2 por 0,042 dividido 14. ¿Cuánto da esto? Dos por 0,042 dividido 14. 0,058. 0,058. Tengo que hacer entonces 0,824, que es el promedio, menos 0,058. Y acá tengo que hacer 0,824, que es el promedio, más 0,058, porque da lo mismo. ¿Cuánto da abajo? 0,824 menos esto. No, espere, profe, que calculé mal. Porque yo hice 2 por 0,042 dividido la raíz de 200, ¿sería? Sí, dividido 14, habíamos dicho. Dividido 14. Eso da 0,006, no 0,058. 0,06. ¿Listo? De nuevo, 0,6. Ahí está. Bueno, y ahora sí. Entonces me da 0,830. ¿Viste, no? Perdón. Esto me da 0,818. Y acá me da 0,830. Entonces, el verdadero valor
promedio de la población desconocido va a estar entre 0,818 y 0,830, con un nivel de confianza o con una probabilidad de 0,95. Así se interpreta un intervalo de confianza. Se interpreta un intervalo en confianza. Yo estoy haciendo inferencia estadística. Yo infiero que el verdadero valor poblacional, el promedio poblacional, va a estar entre 0,818 y 0,830 con un nivel de confianza de 95% o un nivel de probabilidad de 0,95. ¿Se entendió? No lo escribo en la interpretación, pero queda grabado, ¿eh? Hay que hacer el 0,99. O sea que sería mayor a 0,818 y menor a 0,830. 830. Y a esto lo aseguro, o sea, la estimación puntual, ¿cuál es? La estimación puntual de la población es 0,824, que es la muestra. Pero la estimación por intervalo, yo digo que el verdadero valor de la población va a estar entre 0,818 y 0,830. Y lo voy a asegurar con un nivel de confianza de 0,95. Que lo voy a acertar. Y un 5% que lo pueda errar. Que ahora ese concepto, no sé si alcanzamos a darlo, el error de tipo 1 y error de tipo 2 se llama. No sé si lo alcanzamos a dar ahora, pues son 10:40, y si no, ya la próxima clase. Podemos calcular el 0,99, así se llevan también el dato del 0,99. ¿Dónde cambio acá el 0,99 y dónde voy cambiando acá en las fórmulas? Sería en vez del 2, del 3. Muy bien, acá va el 3. Y acá va el 3. Por lo tanto, ¿cuánto me da acá? Profe, perdón, no entiendo por qué Sí. cambiaste a 3. Porque ahora vamos a hacer el cálculo de intervalo de confianza para 0,99. Ah, listo. Con esto que está acá. Me pidió el ejercicio hacerlo para 0,95, donde el z es igual a 2, y para 0,99 el z es igual a 3. Entonces lo cambiamos acá. ¿Cuánto da entonces acá? 0,824 menos ¿cuánto? 0,09. Acá me da 9 y acá me da 9 también. Por lo tanto, si hago la resta, 24 menos 9 me va a dar 15. Y 24 más 9 me va a dar 33. ¿Alguien me lo lee cómo es esto ahora? Sería que el verdadero valor poblacional va a estar entre 0,815 y 833 y se puede asegurar con un nivel de confianza del 99%. Del 99% o 0,99. ¿Se entendió? Esto es intervalo de confianza. Esto es hacer inferencia estadística. Y es más correcto presentarlo por intervalo de confianza que presentarlo en forma puntual cuando uno hace estudios de un conjunto de datos. Esto es intervalo de confianza. Entonces, y para seguir un poco los conceptos que estuvimos manejando ahora, el alfa, que no lo puedo dibujar, es igual a ¿cuánto el alfa para 0,95? ¿Cuánto es igual el alfa para 0,95? 0,05. 0,05. Y para el 0,99 es 0,01, que sería en realidad 1 menos la probabilidad. Lo podemos poner así acá abajo. El alfa es 1 menos la probabilidad acumulada del alfa.
Y es lo que uno quiere Profe. asegurar. Sí. Hay una compañera que está escribiendo por el chat. Ah, no, a ver un segundito. Está escribiendo por el chat. El Z igual a 3, eso ya lo expliqué. El primero da 5,93. ¿Qué es esto? El primero da 5,93. ¿De dónde salió eso? Victoria. Y Victoria, no entiendo. Ah, dice que hace fue un montón. Está bien. El último chat que yo estaba viendo. Bueno, estamos en la pizarra, entonces sigo en la pizarra, ¿no es cierto? ¿Están viendo ustedes la pizarra? Le agregué lo del alfa. Después pueden hacer una lectura, hoy yo estuve explicando, leen el apunte y pueden mandar algún correo. No le dejo ningún ejercicio ahora, después que terminemos la clase que viene, van a hacer un ejercicio, como hicimos este ejemplo, estimación de intervalos, y lo vamos a hacer solamente por la distribución normal y para números redondos, así, Z2 y Z3. No le voy a hacer hasta buscar en la tabla cuál es el valor exacto. Cada vez, a partir que usamos estadística, nos vamos aproximando a valores de redondeo. Bueno, un concepto que también está en el apunte es que yo estoy haciendo esta afirmación. Por ejemplo, recién dijimos 0,95, afirmo con una probabilidad del 0,95 cuál es el verdadero valor. Y el alfa 0,05, que son los extremos de la curva normal, sería la probabilidad de que me equivoque, de que leer. Yo podría decir que el verdadero valor es 0,95 y podría decir que me puedo equivocar con un 0,05. Eso sería la posibilidad de que me equivoque en la estimación, en lo que yo esté afirmando. Esa posibilidad de que yo me equivoque se llama error de tipo 2, que es un error de muestreo. Y lo llamamos error de tipo 2. Pero a su vez, si yo puedo llegar a decir, afirmar algo, y en realidad lo que estoy afirmando es falso, ese sería el error de tipo 1, que sería lo contrario. Por eso lo podemos asociar hoy hasta con los estudios estadísticos del COVID, donde tenés lo falso positivo y tenés lo falso negativo, ¿no? Que a veces te hacen un test, porque todo eso tiene unos reactivos, y te hacen un test del COVID, te sale positivo y en realidad el COVID no lo tenía. Ese es el error del tipo 1. Y si te hacen un ensayo de COVID y te sale que tenés y en realidad no lo tenés, perdón, que no lo tenés y en realidad lo tenés, como que te equivocás, es de tipo 2. Eso se estuvo escuchando hoy con los epidemiólogos, que hay falsos positivos, y son entonces vos cada vez que vas aplicando la muestra, hay algunos que salen bien y otros que salen mal. Esos porcentajes son en general muy bajos, ¿no? Yo un poco para ver cómo también con la estadística hoy lo están manejando bien, regular o mal los epidemiólogos. Están presentando la estadística del COVID. Entonces está el concepto que está en el apunte, error de tipo 2 y el error de tipo 1. El error de tipo 2, que es el que uno con la muestra que calculó y que está haciendo inferencia estadística y que está haciendo cálculo de intervalo de confianza, yo estoy afirmando que el verdadero valor de un promedio está entre un valor y otro, y a lo mejor si esto me equivoco y no está ahí, entonces es el error de tipo 2. Pero yo estoy aplicando estadística y lo tengo que tener bajo un nivel de probabilidades. No es nada certero. Bueno, esto le fue quedando, hicimos un ejemplo, porque ya estamos casi terminando. Y el ejemplo que teníamos acá en el apunte, ahora vuelvo al apunte. Vuelvo al apunte. Otra vez aquí al apunte.
que es donde dejamos acá, y después nosotros hicimos un ejercicio. Teníamos el apunte, acá tenemos todo el desarrollo, y este ejercicio hicimos. La primera valores. El segundo dice, supongo la duración de un componente tiene una distribución normal, siempre con la distribución normal, y me sale un intervalo del 99, con una media con 20 componentes. Es exactamente lo mismo que lo que hicimos recién. El tercero, se administra un test estándar con un número de clase de estudiantes. La puntuación media de una muestra de 100 estudiantes es 75 puntos en los exámenes. Tiene una variancia de la puntuación que sea 2.500. Hallar un intervalo de confianza del 98. Acá lo tendría que buscar en la tabla o hacer el cálculo. Y el límite superior de intervalo de confianza para el 95 y para el 90. Acá me da un poco buscar tabla, el número 3, por si lo quieren hacer como práctica. Y el número 4 dice, al medir el tiempo de reacción de una persona, un psicólogo estima que el desvío estándar es 0,05. ¿De qué tamaño ha de tomarse la muestra para tener un intervalo de confianza del 95 o del 99? Y me da un error estimado que no supere el 0,01. O sea, el más menos que no sea 0,01. Ahí también, aplicando la fórmula, podemos hacer el cálculo del tamaño de muestra. Ese es el camino de hacer el cálculo de cada uno de los extremos del más menos, aplicando la fórmula. Y esto es estimación puntual y estimación por intervalo de confianza. Les pido que hagan una lectura conceptual. No se detengan en los desarrollos de pasar los términos, lo pueden seguir, pero no les voy a pedir demostración de fórmulas. Y luego, lo que tienen que hacer es aplicar aplicar esta estadística y poder interpretarlo. Fíjense ustedes que no está redactado acá. Cuando da este cálculo no me dice la interpretación 57,7 y 70,9, pero yo se los dejé la lectura de cómo se hace esto, está grabado ahora en la clase. Este ejemplo que dice acá, si una muestra aleatoria de tamaño de 20 con esta variancia y este promedio, y hay que construir un intervalo de confianza del 95, yo voy a decir que el verdadero valor poblacional va a estar entre 57,7 y 79, y lo voy a asegurar con un nivel de confianza del 95%. Este es el nivel de confianza, el 95%. Así es como se hace una lectura de un intervalo de confianza, porque no está redactado acá en el apunte. No sé si ustedes pudieron tomar nota o después si yo subo esto que está grabado. Muy bien, dejo de compartir algún minuto más para si tienen ustedes alguna pregunta, que ya son 10:50. No me escribieron más nada en el chat. No sé si tienen algo más que comentar. Y si no, esperamos ustedes que hagan esta lectura y hagan nuestro ejercicio. Es bastante mecánico, Tengo que tener el promedio, el desvío, el tamaño de la muestra, algún dato que falte y voy hacia el camino de buscar el intervalo de confianza, o hay veces que a partir de datos de intervalo de confianza más o menos, quiero calcular el tamaño de la muestra, que sería el camino al revés, ¿no? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Profe, a mí me quedaron dudas, pero del trabajo que hay que hacer, que le tenemos que enviar. Sí.
Pero, Porque me cuesta, digamos, no, sobre este tema todavía no, o sea, cuando haga la lectura, digamos, pero de ese problema, y con esto también me pasa, que me cuesta del problema identificar cuáles son los datos, digamos, cuál es el mu, cuál es z, x. ajá. Bueno, inténtenlo hacer una semana más y si no, cuando arrancamos la clase que viene, los primeros 10 minutos planteamos el problema. Porque ahora justo ya estamos sobre la hora. Lo que podemos hacer, si siguen estando que no se entiende el ejercicio, lo planteamos cómo se estandariza, dónde sacamos los datos. Y después lo resuelven ustedes. Terminan haciendo la segunda parte. Y ya también les defino cuál es el ejercicio de probabilidades para hacer, no de probabilidades, de intervalo de confianza para que lo vayan haciendo. Y cerramos eso rápido y después empezamos con prueba de hipótesis, que también lo vamos a explicar en forma estándar, y nos vamos solamente a detener para los parámetros de distribución normal, porque esto se aplica también para todos los parámetros. Porque si no, ven como solamente con dos temitas se nos va toda la mañana, la hora 20. Muy bien. ¿Listo? Buenísimo. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe, saludos. Chao, profe, gracias. Chao, saludos.